En el marco del sexto Simposio Nacional de Agricultura, vamos a compartir con ustedes una serie de aspectos biológicos y de comportamiento de los bichos bolita asociados a los sistemas agrícolas. En primera instancia les voy a mencionar cuáles son los principales temas que vamos a estar desarrollando. Una breve reseña, aspectos morfológicos, biológicos y fisiológicos de los isópodos terrestres, aspectos vinculados a la sistemática de las principales especies de isópodos terrestres asociados a los agroecosistemas, los principales daños que causan estos isópodos, manejo integrado de los isópodos terrestres, haciendo foco en el monitoreo, en los niveles de daño y daño económico. Los bichos bolita comenzaron a ser plagas de la agricultura en Argentina en la campaña 99-2000. No solamente se registraron daños en la provincia de Entre Ríos, sino que también en otras provincias de la Argentina, como la provincia de Córdoba. En ese momento lo que se observaban eran lotes de producción de soja con una reducción muy importante del stand de plantas. Cuando se asistía a esos lotes, justamente como con la finalidad de saber cuáles eran las causas que habían producido esa disminución del stand de plantas, se observaba que alrededor de esas plantas muertas o de esas plantas que no existían, había una gran población de bichos bolita. Entonces, a partir de ahí, se comenzaron a realizar una serie de estudios. En el caso particular de la provincia de Entre Ríos, realizamos una mesa de trabajo en marzo del 2000, donde justamente convocamos a los principales referentes profesionales, ingenieros agrónomos que habían estado tratando el tema de los bichos bolita en los lotes de soja. Entonces hicimos un diagnóstico y entre todos tratamos de delinear algunas líneas futuras de investigación. En esa instancia o en esa mesa de trabajo, los asesores manifestaron que justamente los daños causados por bicho bolita se intensificaban en la pendiente media-baja y en aquellas zonas donde el volumen del rastrojo era realmente importante. Los cultivos más afectados fueron soja, maíz, pasturas y verdeos, entre ellos fundamentalmente los verdeos de envase a avena. Y como líneas de trabajo se planteó la determinación del nivel de daño económico y por supuesto también la necesidad de contar con un control químico que se les fuera eficiente. Bueno, en esa campaña fue tan importante la determinación justamente del control químico que los productores, la mayoría de ellos, hicieron una especie de cebo a base de fipronil a razón de 40 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla de soja, y ese cebo lo distribuyeron a razón de 40 kilos por hectárea. Tan importante fue la determinación justamente de ese cebo que la empresa que en ese momento estaba comercializando el fipronil logró ampliar el registro, que no solamente hasta esa instancia el fipronil se utilizaba fundamentalmente para el control de hormigas y de otros insectos como los grillos. Bueno, a partir de esta experiencia de los propios productores, la empresa amplió el registro del fipronil justamente para poder controlar los bichos bolita. Bueno, concretamente los bichos bolitas forman parte de todo el complejo de invertebrados de suelo. Ellos intervienen fundamentalmente en la descomposición de la materia orgánica, la fragmentación de las partículas para justamente dejarlos más expuestos a la acción de otros organismos. Entonces, en virtud de ello, prácticamente los bichos bolitas se pueden considerar como que tienen un hábito alimenticio detritívoro. Pero a partir de esa campaña en la 99-2000 se pudo conocer que los bichos bolitas podían llegar a virar su hábito alimenticio hacia la fitofagia. Desde el punto de vista de la morfología de los bichos bolitas, nosotros podemos distinguir tres grandes partes. Por un lado tenemos el céfalon, que correspondería, por ejemplo, a la cabeza de los insectos. Otra parte muy relevante es justamente esta otra que estamos viendo acá, que es el perellón, con cada uno de los segmentos conformando los perionites. Tenemos los pereiópodos, que son las estructuras locomotoras de los bichos bolita o de los isópodos terrestres, que concretamente son las patas, y en el caso de los isópodos
presentan justamente 7 pares de patas. La parte final del cuerpo de un isópodo se llama pleón con sus correspondientes pleonides. Si nosotros observamos esta fotografía, tanto en vista dorsal como en vista ventral, distinguimos estas mismas partes que mencionamos anteriormente, y en el caso del pleón, que está conformado concretamente por 6 segmentos, el último se llama telson, que como está tan fusionado al pleón, normalmente recibe el nombre de pleotelson. Y finalizando el telson, o la parte final del cuerpo de un isópodo terrestre, se observan también estas dos estructuras que se denominan urópodos. Otra de las características importantes que se observan dentro de un bicho bolita es la existencia en esta estructura de empleón, pero en vista ventral, de estas estructuras que son estructuras respiratorias, que se llaman pleópodos, que en realidad sería una especie de pseudotráqueas, porque recuerden que justamente los bichos bolita es como que evolucionaron desde ambientes acuáticos a ambientes terrestres. Entonces, en cierta manera, simularían esas branquias que utilizan los crustáceos en ambientes acuáticos, que se transforman en estas pseudotráqueas, que son los pleópodos, que son característicos de los bichos bolitas o de los isópodos terrestres, justamente de ambientes terrestres. Allí es donde se produce ese intercambio gaseoso. También, en vista ventral, se puede observar esta especie de bolsa incubadora o también llamada marsupio. Allí justamente los bichos bolitas albergan a todas aquellas individuos que van a estar naciendo por camadas. Ya lo vamos a ver con mayor desarrollo cuando abordemos el ciclo biológico. Acá lo que estamos viendo entonces es la última parte del abdomen en vista ventral, que es lo que se denomina la pseudotráquea. Desde el punto de vista de la biología, nosotros pudimos construir el ciclo biológico de un Armadillidium vulgare, que es la especie más característica de bicho bolita. Decimos que esto es una construcción arbitraria o ficticia, porque en realidad corresponde a una serie de investigaciones realizadas en otros países y que nosotros tratamos de enfocarla o tratar de armar este ciclo biológico, pero no surge de nuestras propias investigaciones. En el caso de los bichos bolita, entonces tenemos una primera etapa, que es la etapa de huevo. Eso transcurre aproximadamente entre 3 y 7 semanas. Luego tenemos una segunda etapa, que es la etapa de la manca marsupial, que corresponde, una vez que se han eclosionado los huevos, han nacido estas manquitas y las mancas permanecen dentro de esta bolsa marsupial o este marsupio, es decir, que no tienen independencia. Esto ocurre prácticamente entre 6 y 8 semanas. Posteriormente, cuando ya la manca puede autoabastecerse sin no depender de la madre, es liberada al medio y allí es como recibe el nombre de manca juvenil, que esto ocurre aproximadamente hasta la segunda muda. Posteriormente tenemos la cuarta etapa, que es la etapa juvenil, que esto ocurre después de la segunda muda, y finalmente tenemos el adulto, que esto ocurre luego de los 25 meses, donde ya está apto para la reproducción. En el caso de los machos, tiene una longitud aproximada de 13.6 milímetros y en el caso de la hembra tiene una longitud aproximada o promedio de 15,1 milímetros de longitud. Otro de los aspectos relevantes o fisiológicos es que justamente los bichos bolita presentan esto que se denomina fototaxia negativa, es decir, que apenas entran en contacto con el sol, inmediatamente buscan refugio y eso lo hacen por debajo del resto de los cultivos anteriores o del rastrojo, es decir, que los bichos bolita normalmente se encuentran en la interfase entre la superficie del suelo y el propio rastrojo. Por otro lado, otra de las características fundamentales que tienen los bichos bolita es el tipo de metamorfosis. Aquí lo que estamos observando es que justamente los bichos bolita mudan por mitades. Primero lo hacen por la mitad posterior y luego de 2 a 3 días mudan la otra parte, es decir, la mitad anterior. Y esto lo pueden hacer por dos razones.
Una es para evitar la desecación y por el otro lado también para evitar que sean depredados. Recuerden que en la etapa esta de la muda, los bichos bolitas bajan mucho su metabolismo, entonces quedan como más quietitos y están más expuestos a la predación. Acá en esta fotografía lo que estamos viendo es un bicho bolita que recientemente ha mudado y cuando recientemente muda vemos que la coloración tiende a ser gris clara. Este bicho bolita después de 2 o 3 días va a mudar la otra parte que le queda, que es la parte anterior. Por otro lado, es interesante destacar lo siguiente. Dentro de los artrópodos en general, la cutícula, es decir, el exoesqueleto, lo que recubre al cuerpo de los invertebrados, está conformado justamente por dos grandes partes, que una es la epicutícula y la segunda justamente parte es la procutícula. Dentro de la epicutícula se distinguen a su vez 4 grandes capas. La primera de ellas es la capa de cemento, luego la capa de cera, luego la capa de polifenoles y finalmente la capa de la cuticulina. En el caso particular de los bichos bolita, no presentan esa segunda capa, es decir, la capa de cera. Y esto hace que constantemente estén perdiendo humedad, estén perdiendo agua y que esa agua la necesitan recuperar. La forma en que la recuperan lo hacen a través de 3 procesos. Uno es a través de las partículas o mejor dicho, de las partes mandibulares. Otros lo pueden hacer a través de la ingestión del alimento o también pueden recuperar el agua perdida a través de los urópodos. Es decir, que los urópodos cuando se apoyan en una superficie acuosa, lo que hacen es ascender el agua por capilaridad. Entonces, de esa manera pueden recuperar y evitar esa gran pérdida de agua. Por eso también, justamente, la siembra directa les ofrece a los bichos bolita y también los cultivos de cobertura, les ofrecen esa protección de los rayos solares que hace que disminuyan esa posibilidad de perder constantemente agua. Desde el punto de vista de la sistemática, los bichos bolitas corresponden o pertenecen, mejor dicho, al orden Isópoda, es decir, aquellos que presentan las patas muy similares, y en los agroecosistemas nosotros hemos distinguido 3 grandes familias: Armadillidae, Porcelionidae y Balonicidae. Específicamente, estas especies encontradas en la provincia de Entre Ríos corresponden a Armadillidium vulgare, Porcellio levis y Baloniscus celorum. Armadillidium vulgare es la especie más relevante, que tiene justamente esa capacidad de hacerse bolita, de hacerse una gran esfera, por eso se habla de esa capacidad volvacional. Básicamente en los agroecosistemas y específicamente en la provincia de Entre Ríos hemos encontrado una relación de 9-1, es decir, que por cada, por cada 9 Armadillidium vulgares pueden encontrarse una u otra especie, ya sea de Baloniscus o de Porcelio. En otras provincias de la Argentina, sobre todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, también se han encontrado otras especies asociadas a los agroecosistemas como Porcelio dilatatus o Porcelio escaber. Lo que es importante aquí destacar en el caso de la Armadillidium vulgare, además de tener esa capacidad de hacerse bolita o hacerse esa esfera bien marcada, es que prácticamente los urópodos son imperceptibles, a diferencia de estas otras 2 especies que estamos observando aquí. En el caso particular del cultivo de soja, la etapa más crítica que causa justamente el accionar o el daño de los bichos bolita son los primeros 12 días posteriores a la siembra del cultivo. Es decir, que cuando la semilla de soja está completamente hidratada, es decir, en ese proceso de inhibición es lo que atrae a los bichos bolitas para que consuman esa semilla que está germinando o esa planta, fundamentalmente por esta necesidad tan imperiosa que tienen los bichos bolitas de recuperar esa pérdida de agua que constantemente están teniendo.
Bueno, en esa campaña que les hice mención anteriormente, o sea, entre el 2000 y el 2002, o sea, en realidad serían dos campañas, se realizaron una serie de ensayos justamente para cumplir con ese objetivo de determinar el nivel de daño económico y las funciones de daño de los bichos bolita en el cultivo de soja. Entonces, para ello se instalaron 4 ensayos en esas campañas a través de la colocación de estos marcos de aproximadamente 1 metro cuadrado. Allí se sembró soja del grupo de madurez 6. Se siguió un diseño completamente aleatorizado con 5 tratamientos y 5 repeticiones. Los tratamientos consistieron en diferentes densidades de bicho bolita por metro cuadrado, o sea, 0, 20, 40, 80 y 160 bichos bolitas por metro cuadrado. Lo que se intentó con este rango es abarcar las densidades promedio que se habían observado en esas campañas de gran infestación de bicho bolita en diferentes lotes de la provincia de Entre Ríos. A su vez, para analizar bien los datos, categorizamos los daños en daño leve, es decir, aquel daño que se produce a nivel de la superficie del hipocótilo, es decir, esa herida superficial, como se puede observar acá en las diferentes fotografías. Un daño moderado, que implica comprometer la mitad del diámetro del hipocótilo. Un daño severo, que corresponde al hipocótilo cortado y al daño a nivel de semilla, es decir, sobre todo en el eje embrionario. Y finalmente, la última categoría es daño en cotiledones, es decir, solamente heridas que se producen únicamente en los cotiledones, no considerando la herida en hipocótilo. Entonces, parte de los resultados obtenidos son los que vamos a presentar a continuación. En este caso, en uno de los ensayos, lo que pudimos observar que los daños totales producidos por los bichos bolita ascienden alrededor del 24%. De esos daños totales, la mayor proporción justamente correspondió a daños severos, es decir, aquel daño que produce el hipocótilo cortado o las semillas que están completamente comidas por estos isópodos terrestres. Asimismo, al relacionar las diferentes categorías de daño con las densidades establecidas en esos 4 tratamientos o 5 tratamientos, observamos que realmente hubo un muy buen nivel de ajuste, fundamentalmente a nivel de daño severo, donde la regresión da 0.9, es decir, que realmente el ajuste fue muy importante. Esto mismo, pero relacionando los distintos tratamientos con las diferentes categorías de daño, lo que podemos ver es que en el caso de daño leve, prácticamente los 3 primeros tratamientos no difirieron entre sí, pero sí con respecto a los tratamientos mayores, es decir, con las mayores densidades de isópodos. En el caso de daño moderado y daño a nivel de cotiledones, la única diferencia significativa fue a mayores densidades de bicho bolita. Y en el caso del daño severo, lo que se puede observar aquí, que todos los tratamientos difirieron en forma significativa entre sí, registrándose justamente los valores máximos de daño severo a medida que se iba incrementando la densidad de bicho bolita, es decir, que se llegó hasta un 33% de daño severo cuando se tenía este tratamiento que es de 160 isópodos por metro cuadrado. Recordando siempre que el daño severo es hipocótilo cortado y semilla dañada o consumida. Cuando evaluamos la relación entre las diferentes densidades de bicho bolita y el rendimiento promedio, considerando esta variable, o sea, granos por metro cuadrado, lo que se puede observar es que realmente hay un buen nivel de ajuste, es decir, que a medida que se incrementaba la densidad de isópodos por metro cuadrado, también disminuía concretamente el número de granos por metro cuadrado, es decir, disminuía el rendimiento, siendo el menor rendimiento registrado cuando mayor es la densidad de isópodos por metro cuadrado. Como justamente los bichos bolita forman parte de la clasificación de Wood
como reductores del stand de plantas, también llevamos, digamos, esa información y la relacionamos con la densidad de isópodos. Entonces, a medida que se incrementa la densidad de isópodos por metro cuadrado, también disminuye considerablemente la densidad de plantas por unidad de superficie. Entonces, concretamente, en este caso, el nivel de ajuste fue muy importante. Cuando ya mencionamos anteriormente que en los agroecosistemas también puede haber una concomitancia de diferentes especies de isópodos terrestres. Entonces también nos interesó saber, a través de esas experiencias que realizamos en ese periodo, si había alguna diferencia en cuanto a las capacidades de daño en relación a la especie de isópodo terrestre. Entonces, para ello, lo que hicimos fue establecer una categoría de daño y a partir de allí se estimó un índice de daño, tomando como referencia el 100% de pérdida de rendimiento para daño severo, es decir, cuando se producía ese cóctel hipocótilo o la semilla de soja estaba completamente consumida por las diferentes especies de isópodos terrestres. Entonces aquí lo que podemos observar es que Armadillidium vulgar, es decir, el bicho bolita, el que se hace completamente esfera, produce una mayor proporción de daño severo. Baloniscus celowi produce una mayor proporción de daño leve. Y en el caso Porcilio levis comparte prácticamente las proporciones entre daño leve y daño severo. Esto mismo, llevado a índice de daño, lo que se puede observar es que hubo diferencias estadísticamente significativas en el índice de daño entre las dos primeras especies, es decir, entre Armadillidium vulgare y Baloniscus celowi. Y en el caso Porcilius levis no difirió de estas otras dos especies en cuanto a ese índice de daño. A su vez, dentro de un lote de producción de soja, hay bichos bolitas que presentan diferentes tamaños. Entonces nos interesó también conocer cómo era la relación de esas categorías de daño en relación justamente al tamaño de los bichos bolitas. Entonces consideramos como tamaño 1 aquellos bichos bolitas que tenían entre 2 y 6 milímetros de longitud corporal, tamaño 2 entre 7 y 11 milímetros de longitud corporal y daño 3 o tamaño 3 aquellos bichos bolitas que tenían entre 12 y 16 milímetros de longitud corporal. Entonces observamos en este caso que los mayores daños justamente o el daño severo era más acentuado cuanto mayor era el tamaño de esos bichos bolitas. Lo mismo hicimos obteniendo ese índice de daño. Aquí lo que podemos observar es que justamente el tamaño 3 difiere en forma significativa con respecto al tamaño 1 del bicho bolita, pero no hay diferencias entre estos dos tamaños y el tamaño 2 de bicho bolita en relación a las diferentes categorías de daño que pueden producir los diferentes tamaños de bicho bolita. Por otro lado, también es interesante mencionar que durante el invierno, las estaciones de otoño, invierno, hasta la primavera, los bichos bolita entonces actúan descomponiendo los rastrojos que quedan en superficie. En este caso, lo que estamos observando es un rastrojo de maíz. Cuando vemos estas especies de descomposiciones, se da justamente por la incidencia del bicho bolita. Esto es una fotografía tomada ahora, este año, en el mes de septiembre, donde observamos en ese campo una gran población de bicho bolita. Y esto es una fotografía tomada hace varios años atrás, donde realizamos un ensayo específico para conocer qué hacían los bichos bolita durante el invierno. Bueno, aquí también en ese mismo lote que mencionamos en la fotografía anterior, vemos que cuando quedan espigas de maíz en el suelo como residuo de la cosecha, y a su vez esos granos de maíz empiezan a germinar, lo que se observa es que los bichos bolita toman estas espigas de maíz como sustrato, no solamente alimenticio, sino también para protegerse.
Aquí vemos cómo se están alimentando estos bichos bolita en estas espigas de maíz que han quedado en el suelo. Esto es una fotografía donde estamos viendo vicia como cultivo de cobertura. El productor nos llamó porque les impactaba realmente la cantidad de bichos bolitas que estaban observando. Fíjense ustedes que aquí estamos viendo un equipo de riego. Normalmente las mayores incidencias de los bichos bolita en los cultivos se dan en aquellos lotes que tienen presencia de equipos de riego, es decir, que lo utilizan realmente para regar sus cultivos, y esto es justamente porque es un ambiente extremadamente favorable para que los bichos bolitas se puedan desarrollar allí. Bueno, con respecto a la metodología de muestreo de los bichos bolita, independientemente del cultivo que se trate, nosotros utilizamos cuadrantes que pueden tener diferentes tamaños, pueden ser de 25 por 25, 25 por 50 o 50 por 50. Allí lo que hacemos es, en primera instancia, sacamos o retiramos la materia vegetal que esté presente dentro de ese cuadrante, contamos la cantidad de individuos vivos que están dentro de ese cuadrante durante 5 minutos. Lo hacemos a tiempo fijo porque cuando las densidades son muy elevadas, podemos estar una gran cantidad de tiempo en un mismo cuadrante. Entonces, por eso lo hacemos a tiempo fijo. Bueno, en ese caso, en ese lote de vicia que nosotros observamos y también donde había también rastrojo de maíz, el productor quería sembrar soja. Entonces, al haber una densidad tan importante de bicho bolita, temía que cuando sembrara soja ocurriera esto que estamos viendo acá, es decir, daño en esas plántulas que se estaban desarrollando. Entonces lo que hizo fue justamente hacer un control con un cebo a base de acetamiprid, que lo que hizo justamente fue colocar ese cebo mediante una máquina fertilizadora altina a una dosis de 3 kilos por hectárea. Entonces, luego de 7 días de aplicado ese cebo, se puede observar aquí la gran mortalidad de bicho bolita. Ese cebo en este lote que se hizo ahora, hace poquito, en noviembre de este año, básicamente la eficacia en el control de bicho bolita fue de alrededor del 90%, es decir, que fue altísima la eficacia del control utilizando este cebo a base de acetamiprid. Y en este caso, lo que estamos viendo es, esta es la parcela tratada, esta es la parcela testigo, donde se pueden observar realmente los daños a nivel de cotiledones de la plántula de soja que se está desarrollando, y también se observan daños a nivel de hipocótilo. Bueno, finalmente compartimos con ustedes algunas ideas claves que nos deberían quedar en base al manejo o a la propuesta de manejo de los bichos bolita en diferentes sistemas agrícolas. En primer lugar, los crustáceos o los isópodos terrestres son considerados realmente reductores del stand de plantas. Los bichos bolita afectan no solamente las semillas, sino también el hipocótilo de los cotiledones, siendo el momento de máxima susceptibilidad los 12 días posteriores a la siembra. Armadillidium vulgar, es decir, esa especie que tiene la capacidad de hacerse esfera completamente, es la especie de isópodo más abundante en sistemas de siembra directa. El periodo crítico justamente para el daño, como ya mencionamos, es la etapa de germinación del cultivo de soja. Bueno, este punto es extremadamente importante. Armadillidium vulgare tiene comportamiento alimenticio variable, es decir, que no solamente va a depender del cultivo que se siembre, sino también puede ocurrir que en algunas ocasiones, por ejemplo, densidades de 200 bichos bolita por metro cuadrado, no produzca daño en el cultivo de soja, por ejemplo, y densidades de 20 bichos bolita por metro cuadrado sí produzcan importantes daños. Y eso tiene que ver con una característica propia o intrínseca del comportamiento de estos bichos bolita. El sexto punto es que se deben realizar monitoreos previos a la siembra para conocer la abundancia poblacional de los isópodos terrestres. Es decir,
que realmente lo que garantiza el éxito del manejo es hacer los monitoreos en tiempo y forma correspondiente. Y finalmente es necesario incluir en todos nuestros proyectos investigaciones relacionadas justamente a esta asociación biológica, dicho bolita, cultivos de cobertura, porque realmente es un aspecto que, si bien los estamos trabajando, todavía no hemos obtenido resultados en relación a esta asociación biológica. Bueno, finalmente agradezco especialmente a los organizadores de este simposio por haberme dado este espacio, esta oportunidad para comentarles algunas investigaciones realizadas en este tema, y también les dejo aquí mis dos direcciones de correo electrónico por si hubiera alguna consulta que quisieran hacerme. Nuevamente, muchas gracias.